Pero personalmente creo que tanto Esper como Milei erraron el vizcachazo y dieron un mal ejemplo al llamar a no pagar los impuestos. Así nomás, de golpe, sin anestesia, sin sugerir otra forma de solución menos drásticas y con menos perjuicios. Sensible como está por ahora la situación económica, los productores agrarios tomaron la bandera de la protesta envalentanados por la postura de Esper y de Milei, y por ahora, nada más que por ahora, recurrirán a la justicia para bajar el aumento desmedido. Esperemos que la solución al conflicto esté allí, en la justicia, y que la sangre no llegue al río para que no haya situaciones explosivas. Sabemos que el país no está para eso. Claro, el Estado siempre tiene que financiarse con los gravámenes, con los impuestos. La gran discusión es que porque hay 3 niveles de impuestos: nacionales, provinciales y municipales. Además, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite para gravar a la población, a la producción, a las actividades comerciales, a la tenencia de bienes, a los patrimonios? ¿Hasta dónde es el límite para aplicar estos impuestos? Estamos en contacto con Guillermo Poch, tributarista y planificador fiscal, quien seguramente nos va a dejar mucho más en claro de lo que acá decimos sobre estos impuestos. Guillermo, buenas tardes. Desde ya muchas gracias por acceder a comunicarse con nosotros aquí en Círculo Político. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes, Daniel, Enrique. Bueno, muy bien, exacto, gracias por la deferencia. Bueno, el tema es así, la discusión de pagar o no pagar impuestos. La verdad que a la gente no le gusta pagar impuestos, a nadie, pero hay que sostener los gastos del Estado por esa vía. ¿Cuál sería, si es que hay un límite para aplicar para la presión impositiva en todos los niveles que decíamos recién, nacional, provincial o municipal? Bueno, a la pregunta, lo que un impuesto nunca tiene que hacer es terminar actuando de manera de que lesione una porción importante del patrimonio, o sea, que no haya una confiscación. Entonces, ahí aparece una cuestión que es bastante subjetiva, no hay una fórmula matemática, hay antecedentes en la Corte Suprema que hablan de cuándo se produce una confiscación, pero para entender acá el problema, esto que ustedes comentaban en la introducción de la nota, acá hay que entender de que estamos en un momento delicado desde varias aristas desde el punto de vista económico. Tanto, como ustedes decían, nación, provincia, municipios, tienen la posibilidad de aplicar gravamen para solventar sus gastos. O sea, se conoce que el impacto o el incremento del beneficio de Buenos Aires fue muy alto, pero hay que entender de que no existe Estado sin tributos. O sea, si uno hace un análisis de cómo se financia un Estado, claramente uno sabe que una de las formas son los impuestos. Entonces, el no pagar impuestos hoy en día en un Estado moderno no sería viable, porque sería ir a buscar empréstitos, sería todo, sería tener empresas del Estado que sean no alcanzarían los fondos para terminar de solventar. Si un Estado no quiere estar invirtiendo, y la forma más llana, por así decirlo, de solventar todos los gastos es a través de... Si hay un queremos emitir, no queda otra cuestión que salir a cobrar los impuestos. Claramente el Estado no puede hacer un dispendio de gastos por sobre lo que la ciudadanía está dispuesta a realizar. Entonces ahí la dirigencia política como que sabían escuchar qué es lo que está proponiendo también la ciudadanía. Como que todos tienen que terminar haciendo un esfuerzo, todos tienen que terminar cediendo. Porque tampoco es lógico que haya gente que no pueda llegar a pagar y el Estado esté sobredimensionado. Entonces es una cuestión compleja, no vamos a dejar de entender de que Argentina está en una situación económica compleja, entonces me parece que ese es el momento en donde todos tienen que estar aportando más que poniéndose en posturas cualquiera sea, o sea, de manera amplia de la dirigencia política de una sola de las partes. Me parece que todos tendrían que estar cediendo, que es lo mejor que podría suceder en este momento.
Cuando se llama o se convoca a no pagar impuestos, o cuando sin que lo llamen alguien decide no pagarlo, ¿en qué punto se convierte deudor digamos, en cometer supuestamente un delito al no contribuir, al no acceder a las imposiciones del Estado de pago de impuestos? No, el delito como tal, como que es punible por una ley penal como delito, es solo si vos estás articulando una maniobra tendiente a no pagar el impuesto, a evadir el gravamen. Otra cuestión es que vos no estés en condiciones de pagarlo o omitas pagarlo. Se aplican sanciones, sí, en ambos casos se aplican sanciones, pero son distintos los porcentajes o dependiendo si hay una evasión supera un determinado umbral, que es 1.500.000 pesos, ahí pasaría a ser una cuestión de un delito penal. O sea que la diferencia entre no pagar por deuda o por imposibilidad de pagar, eludir los impuestos dibujando patrimonios y dibujando datos contables para que no sean registrados por el organismo recaudador, o directamente evadir. ¿Cuáles son las diferencias formales y qué efectos producen uno y otro? A ver, omitir un gravamen es, me equivoqué haciendo un cálculo. Ahora, si esa omisión del cálculo lo hice adrede, claramente es evasión. Eso es algo como que uno hizo una maniobra tendiente a dejar de pagar el impuesto. Uno puede estar en un papel de trabajo, en una planilla de cálculo, cometer un error o haber registrado mal contablemente y no por eso se califica en que se hizo toda una estructura tendiente a evadir el gravamen. Si hay una animosidad, si yo estoy buscando bajar la carga tributaria, ahí claramente hay algo que se dice que hay un lolo, que hay un ardid. Distinto es, por impericia, hice algo de manera incorrecta y por eso tributé menos. Son dos cuestiones totalmente distintas. Perdón, buenas tardes, le habla Pepe Urrutia. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el gobierno puede sostener que hace falta recaudar más para que el Estado funcione, si es que los mismos vecinos, los contribuyentes, no ven progresos de ninguna manera o no ven los progresos que necesitan ellos para llevar su vida diaria, atender la salud, evitar, como estamos viendo, las inundaciones, mejoramiento de rutas y cosas así por el estilo? Bueno, ahí aparece algo que es desde que las cosas llevan tiempo, no son, o sea, una reducción de un gasto del Estado tampoco se puede hacer de manera abrupta. Entonces ahí lo que hay que salir a buscar son aquellas partidas de que generan menos beneficios en la sociedad y que uno lo puede rápidamente quitar, pero también hay que entender que detrás de esos números hay personas, por así decirlo. Entonces, como que ahora Argentina viene en una situación delicada, a veces hay que tomar medidas de shock, pero también a veces sería conveniente que eso que se dice, el arte y la política, la dirigencia política lo administre en pos de generar estabilidad dentro del Estado y de las normas mismas. ¿Cómo le va? Daniel Gallardo lo saluda, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Usted recién decía que todos debemos hacer un sacrificio, las cosas deben ser equiparadas en el esfuerzo que está haciendo el Estado para salir del estado en que está. Y bueno, uno lo que ve que no es tan así, que las personas, el común de la gente, con su sueldo está llegando, no sé si a la primer quincena de cada mes, con todo el esquema inflacionario que implica hoy por hoy vivir en la Argentina, y encima al trabajador que alcanza el 1.500.000 pesos, que para muchos podría ser una exorbitancia, para otros no, porque la inflación ha alcanzado niveles exorbitantes, podría entrar en el proyecto de la cuarta categoría a recibir el impuesto a bienes personales. ¿Usted cree que en ese esquema la gente puede entender del esfuerzo
Y ojo que no le estoy diciendo al aire a la gente evadan, porque no es esa la intención, pero que no pagan impuestos con ese estado de situación que le acabo de plantear, señor. Siempre los impuestos, todas las normas, de manera general, tienen que ser redactadas de manera que puedan ser cumplidas, ¿sí? Una norma que es de imposible cumplimiento, para eso no hay que dilapidar tiempo redactándola. En materia impositiva, que tiene un origen de ley, los impuestos tienen que ser establecidos de manera que puedan ser cumplidos. Si no, es complicar una situación. Y hay que entender que cuando el impuesto es exacerbado, suceden dos situaciones: o si continúa con una actividad o la tenencia de un bien, o bien se pasa a la informalidad, o bien se entra en mora. Ninguna de las tres situaciones a ningún Estado le sirve. Entonces ahí es algo que la dirigencia política muchas veces tiene que tomar nota, es los impuestos tienen que ser razonables, y así la técnica y todo el andamiaje jurídico de la Argentina lo dice. O sea, los impuestos tienen que ser razonables, no pueden ser desproporcionados ni pueden ser injustos. Sí es cierto que también hay una situación que uno tiene un nivel de Estado, o sea, tamaño de Estado, que también por regirlo eso demanda tiempo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, todos tienen que poner una parte pendiente a encontrar una solución y que sea de la manera más armoniosa posible. Muy bien, realmente ha sido muy interesante esta charla y nos hemos despabilado con un montón de temas. Guillermo Poch, tributarista, planificador fiscal, nos ha dado un panorama muy interesante. Le agradecemos su deferencia, le agradecemos el esfuerzo realizado para atendernos a esta hora y bueno, el tema sigue y no es imposible que lo volvamos a convocar. Bueno, muchísimas gracias y a disposición.